Pues aunque han pasado ya, cuando recuperéis este enlace, como mínimo 48 horas desde la comparecencia del presidente del Gobierno en sede parlamentaria, por supuesto seguimos sin tener una maldita aclaración de cuáles fueron las causas que motivaron el brutal apagón que sufrió durante 10-12 horas de media todo el territorio nacional. En algunos puntos de España se tardó incluso algunas horas más en recuperar no solamente el fluido eléctrico, sino la normalidad, también la telefonía, la móvil y la fija, por cierto. Lejos ya los tiempos en los que por lo menos la telefonía fija, que iba por cable, funcionaba, y aunque no funcionaran aplicaciones de mensajería instantánea como las que todos utilizamos, cuáles son WhatsApp y Telegram básicamente, las más utilizadas por el grueso de la tropa, pues por lo menos podías apoyarte en un SMS, ¿no? Eso tampoco funcionaba. Digo, seguimos sin tener una maldita explicación y seguimos sacando conclusiones tan irónicas, si no fueran como mínimo irritantes para la población, cuáles son la fundamental. Tenemos un gobierno que sigue empeñándose en vendernos la idea de que esto no va a volver a pasar, aunque eso sí, todavía no sabemos lo que ha pasado. Pues hombre, si no saben ustedes, perdón, todavía lo que ha pasado, ¿cómo demonios pueden estar tan seguros de que pueden garantizarnos que no va a volver a ocurrir? Siguen repitiendo, y ahora ya la encargada del marrón, porque otros actores se van quitando de en medio, es la Beatriz Corredor. No ha vuelto a salir, aunque le han puesto precio a su cabeza ya política. Es una cuestión de días o de semanas, ya os lo digo yo. Digo que le han dejado el marrón, que por otra parte es su responsabilidad, también es su responsabilidad, a la señora sustituta de Teresa Rivera, Sara Axen, vicepresidenta tercera del Gobierno. Cuidado, que es vicepresidenta, tiene un rango superior, junto con María Jesús Montero y con Yolanda Díaz, al del resto de miembros del gabinete, superior incluso al del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la labor de hacer declaraciones y de ir dando alguna que otra explicaciones, no explicaciones, y digo que ya están instalando la idea, porque la han repetido varias veces en los últimos días, de que vamos a tardar 6 meses, tranquilamente 6 meses como mínimo, en conocer las causas reales. Pero como decía el otro día el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y de Relaciones con las Cortes, no pasa nada, si no tenemos ninguna prisa. Mientras todo esto se sigue ventilando y seguimos siendo el hazmerreír de Europa, y seguimos generando como mínimo perplejidad en los países de nuestro entorno que ya no se fían de nosotros, Portugal ya, además de pedir una auditoría de lo que pasó, se ha desconectado por completo de nuestra red. Y Francia, pues ya os contaba ayer en Generación Euro de ayer, cómo desde sus principales cabeceras periodísticas y desde la propia red eléctrica francesa, en varios documentos al respecto, ya se nos ridiculiza directamente. Una que me viene a la cabeza y que hasta ahora no he leído en ninguna parte, la brindo por si alguien me escucha. ¿Qué va a pasar si además Portugal y Francia, sobre todo Portugal, que bueno, pues se vieron gravemente afectados también, menos evidentemente que nosotros, pero gravemente afectados durante unas horas, porque estaban conectados al 100% de nuestra red, le diera, o a sus grandes empresas, por pedir responsabilidades económicas pecuniarias, me vengo a referir a Red Eléctrica de España o al Gobierno de España, porque Red Eléctrica, diga lo que diga el figura, como todo el mundo sabe, es de titularidad pública. Ahí lo dejo. Bueno, será por dinero, ¿qué más le da? Oye, María Jesús, sácalo de cualquier partida por ahí, y aquí paz y después gloria. Justifico el titular antes de saludar. Tú me dirás, Omar, si a Julián Salcedo o a Daniel Lacalle. Dime quién está conectado primero. ¿Perdona? Vale, bueno, pues seguimos insistiendo. Digo que por justificar el titular me ha llamado la atención un detalle que no es menor. Siempre hago la matización de que grabo esta Generación Euro unas horas antes de que la comencéis a ver en emisión. No sé cuál ha sido el resultado de la votación, pero sabéis que ayer jueves se votaba, independientemente de cuál haya sido, la convalidación del decreto gubernamental sobre la política arancelaria de España. Un decreto que por lo demás es un chiste y que ya el Partido Popular, desde hace muchos días, anunció que no iba a apoyar, que se iba a oponer, como así supongo que ocurrió evidentemente ayer en el Congreso, porque, bueno, pues básicamente la genialidad que aporta a todos los empresarios, a todas las grandes corporaciones, firmas o pequeños y medianos empresarios que se vean afectados por la política arancelaria de Donald Trump, es que les van a avalar
créditos, o que se les van a facilitar las vías de crédito. El Partido Popular había presentado un proyecto, unas propuestas alternativas que incluían un tratamiento fiscal muchísimo más armado jurídicamente y técnicamente y más argumentado para ofrecer alivio fiscal a los empresarios que se vieran afectados, etcétera, etcétera y tal. Bien, parte de los socios del Figura, os lo hago muy corto y muy sencillo para no hacerlo farragoso, inmediatamente ya saludo a Daniel, os saludo a Julián Salcedo. Parte de los socios, como sabéis, estaban radicalmente en contra de este decreto gubernamental, hasta el punto de que la mitad de la Cámara matemáticamente estaba en contra. ¿Sabéis de quién dependía el voto número 176 para que ese decreto saliera adelante? De José Luis Ábalos Benco. Vaya fiesta. Me imagino a Pachi López, a Pachi Comemarrones López, a Pachi Nadie, llamando la víspera, entonces le empezaría a llamar el miércoles, me imagino, pues estos viven al día, ¿no? La votación fue ayer jueves, pues le empezaría a llamar el miércoles al mediodía y le diría, oye, José Luis, no nos jodas, votarás lo que tienes que votar, votarás a favor de la convalidación de este decreto, ¿no? Por lo demás, José Luis Ábalos, como sabéis, en los últimos meses, desde que reventó su situación judicial, no ha votado ni una sola vez en contra del que fue su partido, del que sigue siendo su partido, porque creo que no le han expulsado todavía del todo. El Partido Socialista sería esta la primera vez, pero bueno, no deja de ser irónico, y lo he señalado simplemente a título anecdótico, que la política arancelaria del gobierno, el futuro de la política arancelaria del Reino de España, haya dependido de un fulano que montaba, presuntamente, según dicen, orgías con putas en el parador de Teruel y destrozaba habitaciones. Hago aquí una pausa. ¿Tenemos alguno de los dos? Julián Salcedo, gracias Omar. Julián Salcedo, muy buenos días. Perdóname porque teníamos hoy una saturación de comunicaciones internas. Julián, ¿cómo estás? Disculpa el retraso. Muy buenos días. Solamente unos minutos, que le estaba preguntando a Omar si estabas ya conectado. Tu opinión sobre la comparecencia de Pedro Sánchez de hace 2 días, me imagino que es la que coincide pues con todos los que conservan un ápice de sentido común insultante y desconcertante, porque garantizan que no va a volver a pasar, pero no saben todavía muy bien lo que ha pasado, o sí que lo saben, como Warren, inmortales les luthiers, siempre les recuerdo en situaciones macarrónicas como esta, pero no nos lo quiere decir. Bueno, lo primero que hay que decir es que su actitud es la habitual, soberbia. La segunda, desprecio. Soberbia porque, digamos, se cree en posesión de la verdad. Desprecio porque no da valor a nadie más, es decir, humilla también, humilla al líder de la oposición, humilla a Vox, nos humilla realmente a todos, ¿no? Incluyendo a los técnicos, porque todos los técnicos que no pertenecen al gobierno o que no están vinculados de alguna manera al gobierno coinciden en cuál es lo que ha ocurrido con el gran apagón, cuál es la causa, ¿no? Él no habla de la causa, se limita a hablar de las consecuencias. La causa dice que la desconoce, nos dice hace 2 días, como tú dices, porque nos están viendo el viernes, que, bueno, que estos temas son lentos, que pueden tardar 6 meses o incluso 1 año. Y la ministra de Transición Energética dice, bueno, esto también ocurre en la Unión Europea, estos temas son complejos. Hombre, ya sabemos que son complejos y precisamente por eso, al frente de todas estas compañías, al frente del ministerio y al frente de las eléctricas, energéticas, privadas de verdad, lo que tiene que haber son verdaderos profesionales y verdaderos expertos, porque son temas complejos pese al sistema de automatización que tienen precisamente todo el sistema energético y eléctrico en concreto, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, hemos comprobado que ni al frente de la red eléctrica o Redella había verdaderos técnicos, que su consejo tampoco de administración tampoco está compuesto por ningún técnico y que los técnicos verdaderos están en segundo o tercer nivel, no les han dejado comparecer, excepto a uno, que es verdad que tuvo la osadía, me atrevo a decir, de salir el primer día, digo osadía en el sentido de que le va a caer la del pulpo, ¿no? Sí. Para decir
que allí no había habido ningún sabotaje, que no había habido nada parecido y que simplemente pues había habido una desconexión y de unas explicaciones puramente técnicas. Mi información, perdona Julián, es que si no está cesado ya, le van a cesar en los próximos días. Esa es mi Claro, información. por eso digo. Por eso he dicho atrevimiento, porque Claro. luego hay que aplaudirle, hay que elogiar que haya tenido, digamos, la honradez, la gallardía de salir, insisto, pese a ser un segundo o tercer nivel Sí. de la organización, a decir la verdad de lo que pensaba como técnico. Y luego resulta que todos los demás, la ex ministra de Vivienda y presidenta Beatriz de Redella, Corredor. lo que ha dicho es, estamos en ello, tenemos el mejor sistema del mundo, el mejor controlado. Sí, sí, pero ¿y entonces por qué se ha producido el apagón, el primero en la historia de España? Y tenemos que dar gracias, eso sí que tenemos que dar gracias, a que solo tardó entre 6 y 10 horas, a algunos les llegó en 6, a otros en 10, la corriente energética. Pero no solamente se quedó a oscuras España, nos quedamos sin comunicaciones. No funcionaba la red telefónica, no funcionaba Internet, no funcionaba el WhatsApp, nos quedamos totalmente incomunicados, ¿no? Esto es vergonzoso, es de un país tercermundista y nosotros se supone que somos la cuarta economía de la zona euro, de Europa, y una de las primeras del mundo, ¿no? Entonces, insisto, soberbia, desprecio, humillación y luego incompetencia, porque esto es lo demás. Oiga, usted es el presidente del gobierno, usted no está aquí para dar lecciones a la oposición, usted no está aquí para reconvenirnos a todos, usted está para dar explicaciones y no ha dado ninguna. Y aunque las que dé, tampoco eliminan su responsabilidad. Evidentemente hay otros niveles de responsabilidad, empezando por Redella, seguramente después la ministra de Transición Energética y finalmente el presidente de gobierno. Él no puede eludir su responsabilidad. Insisto, vergonzoso. A mí me da vergüenza ajena, ¿no? ¿Qué estarán pensando en el mundo civilizado? No en Venezuela, no en Nicaragua, que estarán aplaudiendo, ¿no? Diciendo, mira, Pedro, hace lo mismo que hacía Chávez, lo mismo que hacía Chávez, ¿no? Le aplaudirán. No, hablo en el resto del mundo, en el primer mundo, ¿no? Pues, ¿qué estarán pensando de nosotros? Está claro. Segundo asunto, muy rápidamente, Julián, que tienes una reunión muy importante en unos pocos minutos. Muy rápidamente, tu valoración, aunque llevamos días hablando de ello, acerca de la consulta alegal, por ser suave, indeterminada, se puede votar hasta 5 veces. Yo ayer ofrecí el link porque es público y es de fuente oficial, en la retaguardia, en mi formato político, para que, oye, el respetable siquiera pues pueda también votar y posicionarse a favor o en contra, que a lo mejor esto les fastidia un poco a quienes se les ha ocurrido la idea. Me consta además, digo, sobre la OPA del BBVA al Sabadell, me consta además que los señores del organismo regulador están que echan humo por las fosas nasales, es decir, que fuman en pipa, que se suben por las paredes, porque se han tirado meses para emitir un informe, al final favorable a la operación, dejando por supuesto la última responsabilidad en el gobierno. Es un trabajo muy armado, muy trabajado, vamos, y liderado en primer lugar por doña Cari, que es la responsable del regulador y es la que tiene la potestad de haber liderado este debate, para que ahora con una ocurrencia salga el presidente del gobierno y someta esto a una consulta pública que no tiene ninguna base legal. Vamos, lo primero, no vale para nada. Muy bien dicho, todos hemos accedido. Esto es pues una web, podría decir, de cualquier instagramer, ¿no? De cualquier influencer que podría mañana ponerla en las redes sociales y decir, oiga, voten ustedes a ver qué les parece la OPA del Banco de Bilbao al Banco de Sabadell, ¿no? Porque carece de garantías. No tienes que acreditarte, pero si metes mal tu número... El DNI no pasa nada. Sí. Claro, el DNI, o no pones el DNI o votas 73 veces, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, pues garantía ninguna, la primera. Por tanto, si no tiene ninguna garantía, no vale para nada. Pero luego es consecuente, ¿no? ¿Qué más les da a ellos
la cantidad de gente que vote en la consulta pública y que tenga o no garantías. Si no vale para nada, si no van a hacer caso al resultado. Además de que han dicho que no es vinculante, es que ya saben ellos desde el primer momento que no van a hacer caso. Esto es simplemente para darle una pequeña satisfacción a Junts per Cat, que ya le ha dicho, oye, o la tumbas o tal. Y entonces, para no tumbarla, después de que han estado diciendo que no sé qué, pues como Pilatos, me lavo las manos y lo que diga el pueblo, ¿no? Mira, vamos a ver, como tú has dicho, no es que sea alegal, claro, es alegal, pero además es que no me atrevo a decir directamente que sea ilegal, pero lo sería, porque todo esto no está contemplado ni en la ley de OPAs, ni está contemplado en las sociedades de Sabadell, cuya competencia corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que todavía no se ha pronunciado. Previamente, todo este tipo de consultas sí que es verdad que regladas, organizadas, sistematizadas y legalizadas, ya las ha hecho la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Y después de hacer todo eso, ha declarado que, digamos, la OPA lanzada es legal, puede llevarse a efecto, sin perjuicio de que ahora le corresponde al Gobierno y le corresponderá también, en última instancia, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores pronunciarse sobre la validez de la OPA. Una vez que el Banco de Bilbao, queremos decir que ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ya se ha bajado los pantalones y ha accedido a todas las pretensiones, a todo lo que le ha pedido la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, ha accedido, ¿no? Y después de todo eso, ahora dice, espérate que te vamos a someter al voto popular. ¿Pero qué voto popular? Eurico, estamos en lo que se llama una democracia representativa. Las personas no votamos. Lo que hacemos es que cuando hay elecciones, elegimos a nuestros representantes se configuran en partidos políticos y en grupos parlamentarios que tienen presencia en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y allí es donde deciden, votan leyes como este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son nuestros representantes lo que nos representan. Y a su vez es el Parlamento el que ha elegido al presidente de gobierno, le ha votado. También el que tiene facultades de destituirle. Por tanto, no solo legal, ilegal, inútil, no vale para nada. Y además con un resultado conocido para que le sirva al presidente de gobierno para decir, mira, lo sentimos, tenemos que desautorizarla porque el pueblo no la quiere. Pero oye, hemos votado, por ejemplo, cuando el tema de Telefónica, la destitución de Payete, hemos votado el nombramiento de Marc Murtra, hemos votado, se nos ha sometido a consulta si nos parece bien que Indra se fusione o no con Escribano, hemos votado si estamos de acuerdo con el gasto extraordinario en defensa, pues si no cuenta con nosotros para nada, si el gobierno, y en concreto el presidente de gobierno, hace lo que le da la gana, es un autócrata. Entonces, ¿a qué viene esta simulación? ¿No? A mí, de verdad, es que me avergüenza. Y es verdad que tú has entrado, yo también he entrado a ver cómo funciona el tema de la consulta pública, pero lo ideal es que en esa consulta pública no votara nadie, ni a favor ni en contra, para dejar de manifiesto que eso no vale para nada. Y por tanto, como no vale para nada, lo veamos. Pero como no tiene ninguna garantías, no solo jurídicas, sino técnicas, ¿sabes quién sí va a entrar? Porque además se paga a gente para estas cosas, como en otras ocasiones, tendrán un ejército de cientos de gente que informáticamente votará 7 veces, porque además, pues para darle volumen a eso y para manipular eso. Vamos, es que no me cabe ninguna duda. Sí, los chatbots y todo eso. ¿No está diciendo el presidente de gobierno que no hay que dar validez a las informaciones? Nos hablaba cuando el apagón. Oiga, hagan ustedes eso solo a la información oficial, que no ha existido, ¿no? Pero entonces, totalmente. ¿De qué vale esto, no? Insisto, vergonzoso, bochornoso, parece mentira hasta dónde hemos llegado y lo que nos queda por ver.
Totalmente. Como ya vamos en formato express, Julián, y no quiero retenerte Cuando más tú tiempo, digas. te voy a hacer una propuesta. Vamos a dejar el último asunto que teníamos para hoy, el PERTE de la vivienda, Pues, y lo hablamos tranquilamente porque creo que deberíamos dedicarle unos minutos y nos lo explicas la semana que viene y le das toda la enjundia porque además es un asunto muy técnico para el grueso de la tropa y me daría mucha pena despacharlo en un minuto. Yo creo que debemos de dedicarle por me lo parece menos, perfecto. por Solo lo deja que te menos, diga una cosa en medio sí, segundo. dame un titular y Es despedimos. Es Sí, un PERTE inútil, no vale para nada. Es el trabajo que podía haber hecho cualquier consultor con generalidades. No vale para nada. Pero lo perfecto. desgranaremos el próximo día cuando tú Lo quieras. desgranaremos la semana que viene, el PERTE sobre la vivienda que acaba de ver la luz. Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la semana que viene. Te envío un abrazo. Feliz semana, Eurico. Feliz semana. Y abrochamos ya la semana con los consejos de moda de mi gran amigo Paco Cecilio. Muy buenas, señor. Viste. La autocita es una horterada y además, como decía el maestro García, el halago debilita y el autohalago añadía yo siempre a gilipollas. Pero os dije, Paco, al maestro Fernando Soria, a mi querido amigo y viejo amigo y compañero de batallas radiofónicas Miguel Ángel Guijarro y a Juan Álamo, os dije, y a ti mismo, que sabéis muchísimo más, infinitamente más que yo de fútbol, que íbamos a tener una final Inter de Milán, París Saint-Germain. Ahí la tienes. Y después de esto, buenos días, Paco Cecilio. Buenos días, Eurico, lo cual demuestra que el que más sabe de fútbol eres ¿Qué va? ¿Qué dices? El que tuvo más suerte porque apostó al rojo y salió el rojo. Me parecía a mí que, vamos, confundí mis deseos con la realidad y no me avergüenzo, yo soy muy madridista. Había algún oyente luego que nos acusó de antimadridistas o no sé qué, cuando, vamos, hablamos con muchísima... Vamos, yo soy poco aficionado al fútbol, ¿eh? Ahora sin coñas, pero es verdad que, bueno, pues de pequeñito y por tradición familiar, pues como todo mi entorno era el Real Madrid y me parece un club señor y me parece un club que en fin, que por historia y por muchas más razones, pues debía ser recipendiario siempre de mi cariño y de mis simpatías, pues siempre digo que me considero madridista, pero que además me parecía a mí que el Inter iba a ganar al Barça, como así fue, qué partido, ¿eh? 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, Paco, y inmediatamente pasamos a hablar de lo nuestro. En la vida definen el éxito o el fracaso más absoluto. ¿Cómo son las cosas? subiste el nivel de la tertulia, Eurico. ¿Qué dices? Tu Subiste. aportación, sí, Eurico, sí. Y hablando ya de términos simplemente futbolísticos, digamos que el Barça, la semifinal del martes, es una fotocopia de la final de la Copa del Rey. Fue un tiempo para cada equipo. Sí, En Sevilla, en Sevilla, el primer tiempo fue del Barça del y el Barça y segundo el del Real segundo del Madrid. Madrid. Y el otro día fue la primera parte del Inter y la segunda del Barça. Y tanto Madrid perdió la final de la Copa del Rey como Barça no se ha clasificado para la final de la Champions Eh, por pardillos, porque a 3 minutos del final no puedes dejar que te empaten e ir a la prórroga, porque el que remonta va hacia arriba y el que es remontado va hacia abajo. Ha Tal sido cual. un calco los dos partidos. Pero también te diré otra cosa, que solo pierden las semifinales quien las juegan. Mensaje a los madridistas. Qué grande eres, Paco. Por eso eres amigo mío, porque por eso, entre otras muchas razones, porque eres un tío brillante, rápido y siempre tienes respuesta para todo. Oye, explícanos en 3 minutos o en 4 minutos, no te quiero robar mucho tiempo, explícame a mí y al respetable por qué vestir informal, de una forma informal, casual, que dicen ahora los fisnos, casual, no quiere decir vestir mal. Dígame Pues usted. mira, lo que ocurre muchas veces es que el hombre habitualmente viste sport o casual, porque salvo profesiones ahora en día ya muy, muy, muy acotadas, Sí. casi nadie utiliza ya el traje para vestir. Y ni la Porque corbata, ni... antiguamente los abogados, los Sí. médicos, ciertos tipos de profesiones, pues para dar una imagen más seria, más formal, utilizaban el traje. Eso ya hoy en día, pues ya no se utilizan. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la gente utiliza el sport en su quehacer diario. Y el vestir de sport a la gente muchas veces les hace relajar demasiado sus códigos de vestimenta, cosa que no pasan, por ejemplo, cuando se van a comprar un traje a las tiendas, y yo eso lo vivo a diario.
Cuando alguien está en la zona de mis tiendas, donde vestimos con traje a los clientes, están pidiendo una serie de cosas de una elegancia, unos protocolos, unos paradigmas de cómo debe de quedar la americana, cómo debe de quedar el bajo del pantalón, cómo quiere la mujer que le quede el largo de la manga. Y cuando han terminado de hacer esa compra y pasan a la parte donde vendemos la ropa casual sport, ya parece que les da todo igual. Vale cualquier americana, vale cualquier pantalón. Y eso es lo que yo muchas veces, y en este post que estamos hoy desarrollando, intento hacer ver a la gente que hay que vestir exactamente igual de elegante cuando vamos con unos outfits o cuando vamos con otros. Está meridianamente claro. Oye, ¿y tú qué nos recomiendas? Aquí ya rompo el guión y te hablo, termino 2 minutos con mi cosa personal, ¿no? A mí durante muchos años me decían además que tenía indumentaria no de comisario, no tenía edad entonces, pero de inspector de policía. Yo era muy de vaqueros, camisa blanca, blasier, bueno, americana o chaqueta, o más gruesa de invierno o más finita de verano, azul marino, siempre iba igual y me decían, coño, innova un poco, ¿no? Me parecía a mí, te estoy hablando de hace 20 o 20 y tantos años, que de esa forma iba un poco yo informal, a la par que bien vestido, porque entrabas en muchos sitios donde la gente ya empezaba a tener pues pinta de mugrientos y a ir con cualquier cosa. Dentro del mundo casual, ¿qué básicos de moda no le deben de faltar a un hombre para ir bien, para ir informal pero arreglado? Pues mira, lo primero que hay que tener es mucha personalidad para ponerse las prendas que yo te voy a enumerar ahora a continuación. Además de esa blasier azul marino. Diga. No te eches las manos a la cabeza, que no voy a decir nada. No, lo digo por mí, que con lo clásico que soy, a ver si tengo yo narices de seguir todos tus consejos, que es lo que debería hacer. Esa era la razón del gesto. Dime. La blasier azul marino, pues ahora en verano, por ejemplo, la puedes tener en lino, que es un tejido muy fresquito, sí. Que además ahora las americanas vienen todas desestructuradas y sin forrar, sí, pues para ganar más aspecto casual y con que eso sí me menos calor. Con eso me Pero, por ejemplo, ¿te atreverías con una americana rosa? No hay huevos. ¿Te atreverías con una americana verde intensa? Sí, como la que llevabas el otro día y me gustó. Con el verde que llevabas el otro día los parenquitas, que lo llevabas en la radio, consultad las redes sociales de Paco Cecilio y os recuperáis su último programa de los parenquitas. Sí me atrevo, me gustó. Era un verde, correcto. Coño, casi como este que tenemos aquí detrás para componer a veces, o parecido al verde de Generación Euro, ¿puede ser ese verde? Al verde sí, que tengo el que estamos viendo todos detrás tuyo, ese verde. Sí, ese verde, sí. Ahí hay 2 verdes, el más oscuro de los 2. El más oscuro de los 2, sí. Sí me atrevo. Por ejemplo, ¿te atreverías con una americana blanca? Sí, pero en un contexto, digamos, de cóctel, en una fiesta, pues estás además en la playita, a lo mejor tengo yo muy metidos las series de los 80, Alto Picazo, ¿no? Corrupción en Miami y esas cosas, en un cóctel, en una cena, no me digas que eso se volvió a llevar así para andar por ahí. Y ahora te hago una pregunta, ¿y qué diferencia hay entre el eurico que está en un cóctel o está en la playa con el eurico que va todos los días a trabajar? Toda, Paquito, y tú eres un profesional y no me hagas trampas en la pregunta, porque cada contexto requiere una indumentaria, como tú bien sabes mejor que nadie. Y tú, por ejemplo, para dar imagen con ese fondo que tienes oscuro, ahora mismo llevas una camisa blanca. Sí, para esto sí. Claro, ¿por qué no podrías llevar en lugar de una camisa blanca una americana blanca y una camisa oscura de color azul marino? Lo mismo que llevas ahora mismo puesto, pero al revés. ¿Por qué no? Me gusta la idea, porque yo sabes que soy muy de camisas así, tengo varias, hay gente que me dice siempre, vamos a hacer un crowdfunding para comprarte una camisa. Digo, hombre, no me sean ustedes, no me fastidies, uno puede ser cutre, pero no tanto. Tengo 3 camisas prácticamente de idéntico color y sí, te lo compro, invertir, chaqueta blanca y camisa azul marino, un azul casi, que en una de las 3 puede resultar más parecido al negro, visto de lejos, tendente a negro. Me gusta. Claro, y por ejemplo, ¿no te podrías poner un pantalón de color verde clarito o un pantalón rosa clarito o un pantalón celeste clarito? No con esa americana, me refiero con otro look. Te compro el verde, el rosa y el celeste, Paco. Vamos a ver, te voy a decir una tontería, ríete de mí o machácame en la respuesta.
con la barba blanca y la edad que nos adorna, ¿tú crees que yo con un pantalón rosa puedo salir a la calle? ¿O no es una ¿Y cuestión de por qué edad? no? Pues No lo mira, sé. yo le pido a la gente que entre en www.pacocecilio.com y vean el catálogo mío de esta primavera-verano, donde tengo un modelo muy veterano, probablemente con bastante más edad que tú y que yo, con el pelo blanco y la barba blanca exactamente igual que tú y Ah, que le he yo. visto. Y que la Ostras, gente perderá... pero menuda Espera, percha tiene tu modelo, tío. Bueno, Menudo empaque. Le he visto. Bueno, pero ese modelo tiene poco que envidiarle Eurico Campano. Simplemente es atrevimiento a ponerte pues una camisa blanca con una americana azul marino o una americana blanca con una camisa azul marino, ¿por qué no? O con un pantalón rosa o con un pantalón celeste, ¿por qué no? Muchas veces a Eurico son estereotipos acomplejados que nos hacemos nosotros mismos. Es verdad. Es verdad, eso es verdad. Y me quedo con esto, y quédense con esto, cada uno de ustedes, evalúense, los caballeros digo, que hoy es de los que estamos hablando, autoevalúense, porque me parece muy sugerente y muy provocador lo que dice Paco, y es verdad que a veces un pequeño paso marca la diferencia, y de repente, a los 15 días, todo el mundo empieza a verte mejor, a decirte, oye, has cambiado de look, has cambiado de aspecto, se te ve, esto es muy caribeño, ¿no? Se te ve mejor, y muy americano también, se te ve mejor, ¿no? Pues voy a pensar en ello. Consultad la página de Paco, www.pacocecilio.com. Maestro, muchísimas gracias, no te robo más tiempo. Un abrazo y hasta la próxima semana a hablar de moda y de elegancia, y en tus parenquitas cuando quieras. Gracias por la entrevista que me hiciste el otro día en el armario de Paco Cecilio y la oportunidad que me diste para hablar de mi libro. ¿Cómo la pueden recuperar nuestros amigos, por cierto? Pues si quieres yo te mando el iVoox o te mando el Spotify o te mando YouTube y la colgáis vosotros mismos en vuestras redes sociales. La cuelgo yo en mis redes sociales y la colgamos en las redes sociales de Periodista Digital. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo grande y cuídate. Un placer, como sabes, estar contigo toda la semana. Recomiendo a la gente leer más y sobre todo leer, ver, oír y contar cuando conocí a Mari Carmen. Gracias, Paco Cecilio. Un fuerte abrazo y gracias también a todos vosotros. No os vayáis. En pocos minutos ya vamos con la retaguardia.